Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga en esta hora. Vamos a terminar este tema, esta introducción de que hemos estado considerando este tema general, o vamos a seguir continuando con este tema de fundamentos básicos de doctrina bíblica. Y tuvimos estos principios básicos para la vida cristiana. Así es que ya llegamos al final de esta introducción que nos estuvo ocupando estos meses. Un tema de importancia para quienes de alguna manera pues tenemos ese deseo de agradar a Dios con todo nuestro corazón. Todo lleva al hecho de poner en práctica la sabiduría que viene o procede de Dios. Aquello que nos hace crecer, que nos hace ser mejores delante de los ojos de Dios. El salmista trató de irlo resumiendo de alguna manera para que nosotros pudiéramos irlo practicando. De alguna manera, él tenía en su mente el darle ese consejo a su hijo. Pero también dentro de la voluntad de Dios, él nos lo presentó también a cada uno de nosotros. Estuvimos viendo temas como por ejemplo la constancia en el deber para encontrar la felicidad, vivir dependiendo de Dios para encontrar la seguridad, servir a Dios con nuestros bienes. Ese es el camino de conservar el temor de Dios, es el camino de la sanidad. Servir a Dios con nuestros bienes, ese es el camino para la prosperidad. Soportar con paciencia nuestras aflicciones, pues ese es el camino para el crecimiento. Ser diligentes en obtener la sabiduría, porque ese es el camino para poderla alcanzar. Y el último tema que estuvimos considerando la semana pasada, dirigir nuestra vida con sabiduría, pues es el camino de la tranquilidad. En esta ocasión vamos a cerrar este tema que ciertamente nos va a ayudar a tener una perspectiva mucho más amplia de lo que pide el Señor de cada uno de nosotros, entendiendo que estos consejos, de alguna manera, o viéndola de ese modo, salió del corazón de un hombre sabio, pero no nada más de un hombre sabio, sino que iban dirigidos precisamente a un hijo. Entonces, podemos entender una de las cosas acerca de esto que sale del profundo del corazón de un padre para un hijo, manifestando así pues la necesidad que hay en el hijo de poner en práctica todo esto, un hijo inexperto en la vida, para que pueda madurar, para que pueda crecer, para que pueda ser mejor en la vida que le viene por delante. Y ahí es donde nosotros podemos ver pues el corazón impreso en todos estos consejos, mostrándonos lo que de alguna manera pues Él quiere y pide de nosotros, de tal manera que podamos llegar a esa estatura, a la estatura del varón perfecto, a la estatura de nuestro Señor Jesús. Y es lo que decía el apóstol Pablo, ahí en Efesios, cuando él escribe, el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 4, versos del 11 al 16, decía el apóstol Pablo, o les mostraba esto a los creyentes, y él les decía, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y entonces el apóstol Pablo nos muestra que tiene un propósito o tiene un fin, a fin de, dice, de perfeccionar, dice en el verso 12, a fin de que los santos sean perfeccionados para la obra, para la encomienda. Y eso es lo que lleva al pensamiento precisamente de un padre a un hijo, que esté preparado, que tenga las herramientas necesarias y a la mano
para poder crecer, para poder afrontar los problemas, lo que se presente. Dice en el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, dice, el cual me amó, al varón perfecto. De alguna manera, ese es el pensamiento de Dios para cada uno de nosotros. Que podamos llegar a un propósito, una meta. Para que ya no sean, dice el verso 14, ya no sean como niños que son llevados, dice, que fluctúan, que dudan, llevados, dice, por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema o por ideas o pensamientos o ideologías de hombres, dice que para engañar usan o echan mano o emplean, dice, con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo, dice en el verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Porque todos somos parte de él dentro de este cuerpo, dice el apóstol Pablo. De quien todo el cuerpo, dice, bien concertado, bien unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. ¿Se fija cómo ya nos insta a que vamos a trabajar, pero tenemos que tener las herramientas a la mano para poder hacer nuestra actividad propia de cada quien? Reciben, dice, su crecimiento para ir edificándose en amor. Por eso nos va capacitando para que tengamos herramientas para lo que vamos a enfrentar todos los días, sabiendo que no es fácil, pero aún así vamos con toda la actitud para enfrentar lo que venga, sabiendo que de alguna manera nosotros estamos armados con todo lo que nuestro Dios nos ha provisto, con todo lo que Dios ya nos va dando, y sobre todo con su compañía. Y algo más que podemos nosotros ver en este capítulo 3 de Proverbios, en los consejos que da el salmista, es que son consejos que vienen impresos de amor. Vienen impresos de todo lo que es nuestro Dios. El apóstol Juan lo explica y dice que Dios es amor. Y donde hay amor no puede existir otra cosa. No hay ni siquiera temor. Decía el apóstol ahí en la primera carta que él escribe, en el capítulo 4, versos 7 y 8. Y él decía, amados, amémonos unos a otros. Porque el amor, dice, es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Él es la fuente de todo. Por eso, el último principio que vamos a estar considerando que el rey Salomón quiere mostrarnos para nuestra vida cristiana, él nos dice hacer todo el bien a nuestro prójimo. Porque eso es lo que hemos de recibir. Y ahí es donde el escritor nos va mostrando todo a través de la lectura que ya tuvimos en estos versos del verso 27 al verso 35. Y ahorita lo vamos a ir desmenuzando uno por uno para que vayamos viendo cómo es el consejo que nos va dando para que podamos cerrar este ciclo. Porque cuando nosotros vamos obedeciendo los principios que fueron establecidos de un padre a un hijo, la pregunta obligada, ¿a quién estamos agradando? Y por eso es importante que nosotros podamos enfatizar no solo el hecho de escuchar y listo, sino de poner en práctica.
el de poner en acción, el poner manos a la obra, lo que se va aprendiendo. A eso se llama obediencia y sabiduría. Entonces, cuando nosotros lo estamos llevando a la práctica, ¿a quién estamos agradando? Y precisamente es ahí donde nos lleva a nosotros a agradar a Dios. Estamos respetándolo. Estamos nosotros mostrando dependencia hacia Él. Estamos mostrando dependencia a su voluntad. Con nuestra acción, al hecho de obedecer, estamos declarando que Él es nuestro Señor. Que cuando yo bajé a las aguas del bautismo y dije que quería ser, que Él fuera mi Señor, fue verdad. Ahí es donde se nota y se muestra el cumplimiento del primero y más grande mandamiento. ¿Cuál es el primero y más grande mandamiento? ¿Se lo saben? El Señor dijo ahí en Mateo capítulo 22, versos 37 y 38, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Así es que, ya que cumplimos el primero y el más grande mandamiento, lamentablemente a veces ahí se acaba para muchas de las personas la instrucción del Señor. Pero eso es verdad. Esa fue toda la respuesta que el Señor dio cuando la gente les preguntó acerca de si era todo, si ese era el más grande. Y podemos ver cómo el Señor no termina ahí. Porque si Él dijo, ese es el primero, entonces Él deja entredicho que hay un segundo. La Escritura nos lo muestra cuando Él continúa hablando en los versos 39 y 40 de ahí de Mateo, capítulo 22. Por eso el Señor termina y Él dice, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así es que las palabras del Señor al final de esta enseñanza nos muestra que qué tan importantes son. Porque Él dice de estos dos. O sea, tanto el primero como el segundo son importantes. Aun cuando a nuestro ver o a veces a lo que nosotros creamos o nos parezca, no puedan tener la misma importancia, el Señor los puso en el mismo nivel. Y así es como funciona. Tanto uno como otro son importantes porque es el cumplimiento de la ley. Por eso, quiero que veamos qué tan importante es el hecho de ver por nuestro prójimo. Por eso les digo, a veces nosotros consideramos que el amar a Dios es suficiente y es todo, ya estoy cumpliendo. Vengo, canto, o asisto, apoyo y estoy cumpliendo con Dios, pero nada más estoy poniendo la mitad de lo que es un todo en la ley de Dios. Nosotros podemos ver cómo el Señor complementa con el primero y el segundo mandamiento y dice, y con estos dos se cumple. Por eso ahí donde nosotros podemos ver la importancia. Porque esto no es algo que venga tan solo para... A veces pensamos que esto viene de parte de las personas.
Pero el Señor lo establece para que nosotros podamos entenderlo. La gran importancia que hay de ver por nuestros prójimos. Y cuando nosotros lo hacemos, no es porque seamos buenos, sino que cuando Dios nos crea a su imagen y semejanza, nos ha proporcionado del mismo sentimiento que Él tiene por la humanidad, que el mismo sentimiento que Él tiene por los demás no sale de nosotros, sino que nace en su corazón y a Él le ha agradado que podamos nosotros cumplir todo designio que ha nacido en su corazón. Por eso Él quiere que lo pongamos en práctica, porque es un mandamiento de parte de Dios. El hecho de estar en la mejor disposición en cuanto a nosotros dependa de ayudar a nuestro prójimo. El Señor estableció claramente antes de irse, Él deja instrucciones muy bien establecidas. ¿Recuerdan el Mateo 25? El Señor habla acerca del juicio a las naciones. Y aquí establece algo el Señor ahí en Mateo capítulo 25. Él hace una separación. Él hace una separación entre las ovejas y los cabritos. Unos a su derecha, otros a su izquierda. Y cada grupo fue juzgado por lo que hicieron, por lo que ellos pudieron realizar y por lo que no pudieron hacer. Cuando nosotros vemos en la escritura, dice ahí en el verso 40, que les dice a los de la derecha, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos, dice, más pequeños, a mí lo hicisteis. Y luego dice que después se voltea y ve a los de la izquierda y entonces les responderá a ellos, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Por eso quiero que veamos qué tan grande impacto tiene el hecho de ayudar a nuestro prójimo cuando lo necesita. Porque va implícito no solo el hecho de hacer algo porque a nuestro Señor le agrada, sino el hecho de que es tan personal que es como si a Él se lo estuviéramos haciendo. Entonces eso cambia absolutamente todo el panorama que nosotros podríamos tener con el hecho de ayudar a alguien o no ayudar. Por eso el escritor, el proverbista, quiere mostrarnos en esta parte 5 puntos principales de cómo podemos nosotros movernos en el ámbito o en la idea de nuestro prójimo, de tal manera que nosotros podamos cumplir con nuestro deber delante de Dios. El proverbista decía, en cuanto dependa de nosotros, debemos dar sin pretexto o tardanza. Por eso él decía, aquí en los versos 27 y 28 de Proverbios 3, él decía, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Y algo que es bien interesante en esta parte de la escritura es precisamente cómo se introduce el escritor para empezarnos a dar el consejo. Y es que él dice,
Él nos muestra que todo depende de nosotros. Por eso le dice, no te niegues. ¿Por qué? Porque esto nace o sale o depende de nosotros. Todo vendrá de nuestro corazón, de la intención que haya en nuestro ser para actuar. Puesto que desde el momento en que Él nos dice, no te niegues, esto nos muestra que cada uno de nosotros determinará qué hacer respecto a la necesidad que es tangible, que es visible de nuestro prójimo. ¿Cómo vas a responder ante la necesidad de tu hermano? Eso va a depender de ti. Por eso el Señor usó tenemos un ejemplo muy emblemático que el Señor muestra. Y es precisamente la historia del buen samaritano, ahí en Lucas capítulo 10, versos 25 al 37. En donde Él nos va enseñando que su obra no solamente comprendió el rescatarnos de una muerte eterna, sino que también quiere que podamos imitar su gran amor con las personas que nos rodean, con los que tratamos todos los días, a quienes vemos, no nada más a nuestra familia, a veces vecinos, empleados, compañeros de escuela, de trabajo, a veces en la calle. Y esta historia del buen samaritano que nos narra el Señor nos muestra lo que significa verdaderamente el amor al prójimo. Porque en esta historia nosotros podemos ver que no solamente este buen samaritano se compadeció de aquel hombre al verlo ahí tirado, sin que alguien lo hubiera podido ayudar, alguien le pudiera curar sus heridas, sino que también nosotros podemos ver en la Escritura que lo lleva al mesón para que lo cuidaran, para que velaran por él en esta condición en la cual él se encontraba. Pero además, dice la Escritura que él pagó por sus gastos, tanto médicos como de alimentación, hasta el punto en donde él ya estuviera recuperado. Entonces la pregunta es, ¿lo conocía? ¿Eran amigos, familiares? ¿Tenían algún trato de amistad o laboral? No. Mas sin en cambio, él hizo todo esto por amor. Eso es lo que hizo Dios con todos nosotros. Esa es la misma manera en que Dios quiere que nosotros hagamos con los demás. Quiere que la gente pueda ver cómo es que Dios, en su grande misericordia, en su grande amor, nos dio la oportunidad, aun cuando no teníamos la posibilidad. Y quiere que reflejemos su amor. Quiere que seamos dignos representantes de su amor. El apóstol Juan por eso escribía. Él dice, escribe en la primera carta, capítulo 4, versos 19 al 21, decía el apóstol Juan, nosotros le amamos a Él, dice, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, dice, entonces es mentiroso. Pero fíjense bien cómo el apóstol Juan no duda, no titubea al señalar y decir, tú dices amas a Dios y aborreces a tu hermano, entonces eres mentiroso. No hay duda, no hay pretexto, no hay, bueno, pues si te ha tratado bien, mal, bueno, te da chance. No, el apóstol Juan es tajante. Y fíjese bien, da la explicación, no nada más ahí se queda y nos deja a nosotros con la duda. Dice, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, entonces hace la pregunta lógica, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Por eso dice el apóstol Juan y termina para sellar esta idea, y él dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios,
ame también a su hermano. Son las mismas palabras que nuestro Señor englobó. Ama a Dios, ama a tu prójimo. En esto se cumple la ley y los profetas. Son las mismas palabras del apóstol Juan. Dar. El segundo consejo que nos da, él nos dice: pensamiento negativo hacia los demás no tiene futuro, no tiene cabida, no tiene propósito. Por eso él decía en el verso 29, Proverbios 3, y él dice: no intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. Y fíjese bien, en esta parte de las Escrituras ya hemos llegado a actuar. Ya hay acción de nuestra parte hacia nuestro prójimo, porque se supone que hay una cierta credibilidad de nuestra parte para con nuestro Señor, en que le creemos, en que sabemos que hay que actuar. Y por lo tanto, entonces nosotros ya mostramos la sabiduría, la acción de que sé quién es Dios para mí, lo que ha hecho, y entonces yo también lo hago. Porque ciertamente nuestra seguridad está conectada con nuestro Dios. Yo confío en Él. Y entonces la gente puede confiar en nosotros. Por eso el escritor nos muestra que de nosotros puede salir el hecho de tener una relación perdurable y positiva, o también lastimosamente una relación muy corta y negativa. Por eso la instrucción, la exhortación es que cada uno de nosotros podamos actuar de buena fe para con los demás. Porque la demanda o la recomendación que exige de un hijo de Dios es que podamos nosotros mostrar un buen testimonio, que nosotros podamos estar bien con nuestro prójimo. El apóstol Pablo por eso decía ahí en Romanos capítulo 12, versos 17 al 19, pensando precisamente en que el pensar mal o el actuar mal con mi prójimo no tiene ningún fundamento, ningún propósito, ningún fin. Por eso el apóstol Pablo dice: no paguéis a nadie mal por mal. ¿Por qué? Porque sí, ciertamente en el mundo vamos a recibir toda clase de cosas, buenas y malas. Pero nuestro actuar siempre debe de ser el dejar un buen testimonio del amor de Dios. ¿Es difícil? Sí. Por eso están las recomendaciones. Procura, dice el apóstol Pablo, lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros mismos, amados míos, dice. Estad en paz con todos los hombres. No os venguéis, decía el apóstol Pablo, sino que deja el lugar para que Dios sea el que pague, para que Él sea el que castigue. Porque escrito está, dice, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Porque en nuestro actuar no hay justicia. Vamos a actuar de acuerdo a como yo estoy sintiendo. Si yo me siento mal o me siento triste porque tú me heriste, lo primero que vamos a querer es que la otra persona también se sienta como yo o peor, ¿no? Y ahí no hay justicia. Por eso el apóstol Pablo nos aconseja y nos dice: deja, Dios pagará. Dios en su justicia nos dará tanto a nosotros como a los demás la justa retribución de nuestras acciones.
Pero es importante que todo pensamiento negativo hacia nuestro prójimo entendamos que no tiene ningún futuro. El tercer punto o consejo que nos da: no seas el foco, no seas el punto de la contención o la discordia. Para que haya un pleito, para que haya pelea, se necesitan dos. Así es que por eso el escritor a los Proverbios, en el verso 30, por eso él nos decía: no tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. Como todo ser humano, podemos tener un momento en el que no soportamos o no aguantamos más lo que nos está pasando. Y es donde a veces terminamos explotando. Y muchas de las veces nuestra reacción es todo lo contrario a lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Porque nuestra reacción es precisamente con la persona más cercana a la que tengamos. Y entonces nuestro pensamiento ya cambia. No buscamos quién no la hizo, sino que no la pague. Así es nuestra justicia. Y la gran mayoría de las veces, así es como nosotros actuamos. Reaccionamos de tal manera que podamos lastimar y a veces quebramos una buena relación con nuestro prójimo. Aquí es donde las palabras del apóstol Pablo toman fuerza cuando él escribió la primera carta a los Corintios en el capítulo 13. Donde a veces normalmente nada más se lo achocamos, ¿no? A la pareja, a mi esposa, a mi esposo, ¿no? A la persona que yo tengo al lado. Cuando no son palabras exclusivas para ello. El apóstol Pablo está hablando en general y él quiere mostrarnos lo precioso que es el amor. Por eso cuando hay situaciones difíciles o complicadas, las palabras que el apóstol expresó en este capítulo nos pueden ayudar. Cada uno de nosotros fuimos llamados para demostrar o expresar en amor nuestro actuar. Decía el apóstol Pablo ahí en la primera carta a los Corintios, el capítulo 13, los versos del 4 al 7, decía el apóstol Pablo: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la justicia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Qué tanto hemos practicado eso en nuestra vida? Y no quiere decir que lo tengamos todo, ni que seamos infalibles en ello. Pero por eso nos exhorta para que sigamos creciendo en ello. Por eso cuando nosotros podemos leer las palabras que el apóstol Pablo nos deja, sí es bonito aplicarla a nuestra pareja, pero hay que entender que va mucho más allá de lo que a veces nosotros pensamos o en donde a veces nada más lo enfrascamos. Porque la relación que tengamos con nuestro prójimo mostrará el grado de madurez que nosotros hayamos alcanzado frente a nuestro Dios. Y por eso el escritor a los Hebreos, él decía, ahí en Hebreos capítulo 12, versos del 12 al 15. Dice el escritor: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid, dice, la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie
verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando, dice, alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Porque todo depende de nosotros para que nosotros no seamos el foco de la contienda, de la discusión, sino que siempre imprimamos el amor de Dios en cada acción. Cuarto consejo, y nos dice el escritor a los Proverbios, no todo lo que brilla es oro. Fíjese bien, dice en el verso 31, decía el escritor, no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. ¿Cuántas veces ha venido a nuestra mente el hecho de preguntarnos, ¿por qué a ellas? ¿Por qué aquellas personas que no temen a Dios ni buscan agradar su nombre les va bien? Tienen dinero, tienen una buena casa, un excelente carro, tienen muy buenos trabajos y no tienen del temor de mañana porque les va bien. ¿Lo han llegado a pensar? Tal vez en algún momento nos ha llegado a pasar por la mente. Y por eso no lo escribe el escritor. Por eso no lo deja ahí plasmado. Porque como seres humanos, sí quisiéramos estar estables económica, emocionalmente. No tener ninguna preocupación de mañana, pues a ver cómo le hacemos. Hay que estirar la quincena. Ay, ya casi llegamos a la quincena, ahí arrastrándonos a ver cuánto nos queda, porque a veces no alcanza. Pero quiero que pensemos en el consejo que nos deja el escritor. Él hace una pregunta de conciencia para que evaluemos si realmente nuestra prioridad es buscar lo injusto, lo que a Dios no le agrada. Y fíjese bien cómo él escribe para que pensemos si queremos o no buscar lo que el injusto hace. Ahí en Proverbios capítulo 6, versos 27 y 28, decía el proverbista, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? El verso 28 dice, ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Tal vez en su momento la gente puede aparentar ser feliz, estar cómoda, sentirse sin ninguna preocupación, porque tiene todo y lo tiene en su momento y como lo quieran tener. Pero la pregunta, por eso el escritor nos muestra y nos dice, ¿eso es eterno? ¿Es bueno? ¿Es para siempre? Y sobre todo, ¿nos acerca a Dios? ¿Nos mantiene en comunión con Él? Y el escritor nos muestra que aun cuando pueda aparentar una cosa, el fin no es algo grato, no es algo bueno. Por eso el Señor, sabiendo que podíamos caer en estas situaciones, el Señor se pronunció para poder ayudarnos y para que podamos tomar una decisión sabia. El Señor habló acerca, en una parábola,
allá en Lucas capítulo 12, versos del 16 al 21, y dice la escritura que él refirió una parábola, y él dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y entonces este hombre rico dice que pensaba, ¿qué voy a hacer? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y entonces dice, voy a derribar mis graneros y los voy a edificar más grandes. Y ahí es donde voy a guardar todos mis frutos y mis bienes. Y entonces le puedo decir a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Reposa, come, bebe, regocíjate. Y ese puede ser el pensamiento de muchas personas hasta hoy en día. Pero ¿cuál es la respuesta de Dios? Necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma y de lo que te has afanado en la vida, lo que has provisto, ¿de quién será? Por eso el Señor dice, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Por eso la afirmación que hace el Señor nos muestra que el hecho de que podamos tener todo lo material en esta vida no es sinónimo de que estamos bien delante de Dios. Y eso no quiere decir tampoco que si somos o tenemos una buena posición económica, sea malo en ninguna manera. Pero el hecho es cuando esa posición económica se antepone a la prioridad de nuestro Dios. Ahí es donde ya tenemos un gran problema, porque precisamente se nos exhorta, se nos enseña a tener mucho cuidado en nuestras prioridades en este mundo. Nos podemos desviar tan fácil, tan sencillo, al ver la aparente prosperidad de los malos. Pero fíjense bien cómo el apóstol aterriza este pensamiento y él nos dice a través de la carta que le escribe a Timoteo en el capítulo 6, versos del 6 al 10. Y él decía, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo, dice, y sin duda nada nos vamos a poder llevar. Así que teniendo sustento y abrigo, lo necesario, dice el apóstol, para que tú puedas estar bien, estemos contentos, satisfechos con esto. Porque los que quieren enriquecerse, dice, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias, dañosas, que hunden, dice, a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, dice, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y el quinto consejo que nos da, los motivos para no desear el camino de los pecadores. Por eso decía el escritor, y nos da los motivos para no desear ese camino que a veces a nuestros ojos puede aparentar algo bueno, algo satisfactorio. Pero él decía de los versos 32 al 35, Jehová abomina al perverso. Y ya desde ahí, pues ya nos advierte que no es bueno, no va por buen camino. Dice, mas su comunión íntima es con los justos. Entonces, si se fija ahorita, empieza a darnos las razones por la cual debemos de pensar dos veces el hecho de desear el camino de los malos. Desde aquí ya nos empieza a mostrar. Entonces la pregunta es, ¿por qué te preocupas más si tú tienes a Dios contigo? Por eso él dice
el creyente goza de esa íntima comunión con Dios. Pero los malos, los que desean las cosas del mundo, solamente delante de los ojos de Dios hay abominación. Y entonces la pregunta, ¿qué quieres? ¿Comunión con Dios o desaprobación? En el verso 33, él dice, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Aquel que quiera bendición de parte de Dios en su persona, en su hogar, no habrá que pensarse dos veces. Necesitamos acercarnos a Él para poderlo obtener. Porque si no, entonces el rechazo de parte de Dios se hará notorio. Hasta en lo más íntimo de nuestra vida es precisamente ahí, en nuestro hogar. El verso 34 dice, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Muchas de las veces nos olvidamos que la recompensa de nuestras acciones y nuestro proceder en la vida tendrá su tiempo y tendrá su lugar. A veces hacemos algo malo y, es que no me castigó Dios, entonces no pasa nada. Y nos olvidamos que el castigo, el premio o la disciplina llegará en su momento. La pregunta es, ¿qué recompensa queremos nosotros de Dios? Dice en el verso 35, los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia, afrenta, vergüenza, deshonor, oprobio, agravio, injuria. Las palabras bien, buen siervo y fiel, que pueda pronunciar el Señor cuando estemos frente a Él, ¿no creen que es la suficiente motivación como para esforzarnos en la vida, para vivir de una forma que le agrade a nuestro Dios? A menos de que queramos escuchar, siervo malo y negligente, apártate de mí, no te conozco. Un día estaremos frente a Él y la decisión es nuestra. Así es que consejos sabios hemos podido tener del rey Salomón, sabiendo que vienen impresos con todo el amor de un padre hacia Dios, de un padre, a su hijo, como Dios para con nosotros. Ahora nos corresponde a cada uno que lo podamos poner en práctica, para que entonces podamos agradar a nuestro Dios en todo. Dios les bendiga, hermanos. Así vamos a concluir con esta introducción y ya estaremos entrando en materia, pues ya cuando los hermanos pues lo indiquen. Dios les bendiga, dejo el lugar.